En esta oportunidad hablaremos de un tema controversial que ha dado de qué hablar a lo largo de la historia: la poligamia o monogamia. El término poligamia hace referencia al hombre que está casado con varias mujeres. Cabe mencionar que cuando una mujer está casada con varios hombres al mismo tiempo, se le denomina poliandria. Dentro de la poligamia se tienen en cuenta otros conceptos como el poliamor, que se basa en tener más de una relación íntima, amorosa y claramente simultánea, con el consentimiento de las otras parejas. Pero para comprender mejor acerca de ello, en el estudio nos acompañan expertos que psicológica, legal y espiritualmente nos orientarán al respecto. Le invitamos a interactuar en Facebook, Buenas Nuevas de Esperanza, Canal 27, durante este análisis PNE. Iniciamos. Queremos llevar a su hogar información que va a bendecir su vida, que va a aclarar dudas y despejar toda duda que usted tenga acerca del tema. Quizá a lo largo de la semana usted se ha preguntado qué es poligamia, se vive acá en Guatemala, lo hemos sufrido en algún momento. Pues hoy nosotros estaremos aclarando esas dudas, como ya le decíamos, con invitados muy especiales. Pastor Orlando, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Es un tema que será de mucha bendición. Así es, muy buenos días a todos los que nos están sintonizando acá en Telerevista Buenas Nuevas de Esperanza. Gracias al socio honorario. Hoy es jueves, hoy es día de análisis. Cuando hablamos un tema como la poligamia, es bueno que las generaciones escuchen este tema, porque tarde o temprano esa clase de culturas va a llegar a Guatemala. Y uno decir, eso fue lo que me enseñaron aquella vez, fue de lo que hablaron, y uno tiene que estar bien informado. El que esté informado tiene derecho a opinar, pero no solo se trata de estar informado, sino que hagan principios en nuestra vida que rijan a nuestras familias. Exactamente, eso es lo primordial, poder llevar valores a los hogares y valores a la familia y proteger a la familia de las tendencias culturales que hemos vivido a lo largo de la historia. Para poder abarcar en este tema, nosotros queremos darle la bienvenida a Celeste Saloc, psicóloga, que nos estará acompañando en esta mañana. Muy buenos días, psicóloga. Muy buenos días, para mí es un verdadero gusto y placer estar aquí con ustedes, compartiendo este espacio con este tema tan controversial como lo veníamos platicando, ¿verdad? Agradezco a todos por el espacio. A usted muchísimas gracias por estar con nosotros. También queremos agradecer, y mis hermanos allá en casa, en pantalla pueden ver que estamos llevando este tema interpretado en lengua de señas para toda la comunidad con discapacidad auditiva, y queremos agradecer a Servicio para Sordos Latinos, que en esta mañana nos acompaña y van a bendecir su vida. Muchas gracias también por acompañarnos en esta mañana. Queremos iniciar ahora sí de lleno con el tema, licenciada, y quisiéramos que nos pudiera poner en contexto qué es poligamia y qué es monogamia. Muy bien, al referirnos a poligamia y monogamia, hablamos de regímenes, ¿verdad? De regímenes en que la gente decide vivir. Cuando nos referimos al término directamente de la monogamia, hablamos que es un régimen en donde deciden vivir dos personas, ¿verdad? Bajo el régimen del matrimonio también, bajo reglas, bajo normas, que también se establecen dentro de la pareja. Se decide vivir en pareja porque deciden formar una familia, porque deciden tener afín una relación. Esa es la relación de monogamia. Y cuando hablamos de la poligamia, estamos hablando de que aquí se le admite con mayor frecuencia al varón que pueda tener diferentes esposas, ¿verdad? Y aquí vamos a introducir un término que es las coesposas, ¿verdad? Que podría tener este varón dentro del matrimonio. Ok. También se ha escuchado dentro de los términos de poligamia el término poliamor. ¿Cuál es la diferencia entre poliamor y poligamia? Muy bien, la poligamia está dentro del matrimonio. Okay. Y el poliamor son las diferentes relaciones que la persona puede tener sin estar casados. Ok. Licenciada, ¿es saludable la poligamia? Cuando hablamos de si es saludable o no, tenemos que ver dos factores importantes, que cuando las personas deciden vivir dentro del régimen de la poligamia, se desencadenan otro tipo de factores emocionales. Hablando de estos factores, primero vamos a evaluar
a la familia, a la relación de las coesposas, que muchas veces surgen celos, envidia, el que una quiera tener el amor del esposo más que otra. Esos factores vienen a dañar las relaciones familiares. Y hablando del esposo, hablamos también de que él se puede sentir estresado, cansado, y no solamente por la relación que estén llevando las coesposas, sino también la responsabilidad económica que tiene de poder mantener a todas las coesposas de la misma manera. Entonces, podría decirse que no es sano tener una relación de poligamia. Sí, y conste que ahorita solo lo estamos viendo del punto profesional, así, del punto profesional. Ya le apuntamos el primer tiro. Según la palabra profesional de la licenciada acá, no es saludable de carácter emocional, no es saludable de carácter financiero. Así es. Que todos sabemos que esas cosas pasan su factura. Y no digamos a nivel salud, ¿verdad? Así es. A nivel salud, pues estamos hablando también de que hay un alto índice de poder contraer una enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? Por la multiplicidad de parejas que se comparten dentro de estas relaciones. No solo de poligamia, sino también de poliamor, ¿verdad? Ok, también lo saludable podría abarcar también a los hijos. Porque obviamente si se va a casar con varias mujeres es para tener varios hijos, entonces los niños también son afectados psicológicamente. ¿Cuáles son esos factores de salud que afectan a los niños? Muy bien, lo que podríamos hablar principalmente sería el apego, ¿verdad? Que los niños desarrollarían con las diferentes madres, los roles que cada uno juega y desempeña dentro de la familia. Ok. ¿Qué se espera de la poligamia, licenciada? Quizá en nuestra sociedad actualmente no es tan recurrente ver casos de poligamia por el tipo de cultura que nosotros tenemos en Guatemala y en Occidente, pero ¿qué se espera si en algún momento, como decía Pastor Orlando, eso llegara a suceder en nuestro país? ¿Qué se espera de ese? Muy bien, primero hablar que la poligamia no es algo que esté culturalmente aceptado en Guatemala, socialmente, ni tampoco religiosamente aceptado de ninguna manera, ¿verdad? En este caso, podemos identificar que se esperan muchos factores psicológicos en juego dentro de esto, ¿verdad? Y hablando de esos factores, hablamos de la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Por los problemas que puedan surgir dentro de este tipo de relaciones, que sabemos que aquí no tenemos... No es permitido que puedan casarse con diferentes personas, pero sí existe la sucesión de parejas también, ¿verdad? En este caso puede la persona casarse con el hombre casarse con una mujer, divorciarse de ella y casarse con otra, y si deciden vivir todos juntos pueden tomar este tipo de familia, ¿verdad? En este caso, como les decía, se desencadenan factores de violencia intrafamiliar, también factores en los hijos, ¿verdad? Emocionales, como les decía, el apego que no se desarrolla en los hijos y la buena relación que puedan tener de convivencia dentro del hogar. Okay. Pastor, es muy importante conocer a profundidad el contexto del tema para poder manejarlo. Y ya la licenciada hablaba y mencionábamos que quizá en nuestro país no es tan recurrente, pero sí la sucesión de matrimonio, que es, pues, es llamarle divorcio, ¿verdad? O sea, estuve casado, termina la relación, me divorcio y empiezo una nueva. Esos aspectos ¿cómo afectan a la familia? ¿Por qué sucede? No hay una buena comunicación, no hay una protección familiar. ¿Cómo es que se está viviendo esa parte para que las familias no puedan perdurar? Exacto. En este caso, pues el régimen de familia poligámica, cada uno decide permanecer en esta familia, es algo consensuado, algo en donde todos llegan a acuerdos, y como es un régimen, tienen reglas, ¿verdad?, que tendrían que vivir dentro del matrimonio. Sin embargo, puede identificarse, como lo hablaba usted, ¿verdad?, la parte de la comunicación que no puedan tener dentro de este tipo de relación, y lo que hablábamos, ¿verdad?, el factor económico también, que es tan importante. Incluso estuve leyendo, ¿verdad?, acerca de este tipo de familias, y hablan, ¿verdad?, que en países en donde sí es permitido, muchas familias, el factor económico también persiste, ¿verdad?, y lleva justamente a la separación, ¿verdad?, y a la disolución de ese tipo de matrimonios. Okay. Es importante, por eso me gusta análisis, porque nosotros no decimos solo no. ¿Por qué? Porque está malo. No, hay fundamentos. Así es. Y ahorita estamos partiendo de los primeros fundamentos, son de carácter profesional.
por lo que acabo de entender la licenciada, dice, la poligamia no es recomendable del punto de vista emocional, económico, salud, Así es. ¿verdad? Y fíjese, Edu, que el hombre y la mujer, fíjese que la Biblia estableció un patrón, un diseño, un modelo, porque hicieron a Adán, hicieron a Eva, uno a uno, ¿verdad? Si no, Dios hubiera hecho un Adán y unas 4 Evas, ¿verdad? Por si una no le funciona, o viceversa, ¿verdad? O sea, Dios dice que le sacó varias costillas, ¿verdad? Por si una la sigue haciendo. Entonces, o viceversa, ¿va? Porque entre veces usted dijo que cuando la mujer es la que está en ese estado, ya no se le llama poligamia, ¿verdad? Poliandra o poliandría. Ajá. Entonces, tampoco dice que a Adán, a ella le hicieron varios Adanes. Por si este no te sale bueno, pues sí tengo otros 3, ¿no? Desde el principio hay un modelo, la monogamia. La palabra monoteístas que tenían un solo Dios. Y me llama la atención que en Deuteronomio capítulo 6, el Shema Israel dice, escucha Israel, Jehová tu Dios, uno es. O sea que esa palabra uno, hablo como pueblo de Dios, está marcado el uno. Ahora volviendo a esto, porque les digo, la recomendación profesional es que no conviene económicamente, emocionalmente, saludablemente y no digamos espiritualmente. Así es. Si por sí el matrimonio y la pareja siendo uno a uno, tienen diferencias. Si el matrimonio tiene una etapa de desilusión, de rechazo y de desconexión. Todos los matrimonios viven eso. Esa es la desilusión, tarde o temprano le llega a uno, peor cuando despiertan y se miran la cara, ¿va? Ella sin maquillaje y él sin el puente de dientes, ¿no? Eso es una broma. Solo trato de decirles, si siendo la monogamia por sí ya trae, sí no deja de ser un poco desgastante, estresante. Y ahora imagínense que un hombre o una mujer, porque puede serse así, espiritualmente bastante difícil, licenciada. Así es, como usted bien lo decía, ¿verdad? La relación que ya no se va a tener solamente con una esposa, sino con varias coesposas, puede conllevar justamente a esto que hablábamos, ¿verdad? La disolución de ese tipo de matrimonios. Lo recomendable sería pues tener un solo matrimonio, ¿verdad? También por la parte emocional, porque sabemos que pues las mujeres en un gran porcentaje somos emocionales, ¿verdad? Y en algún punto creo que podría perderse esa objetividad del punto con el que decidieron unirse. Y es en donde entra lo que le decía, ¿verdad? Los celos, la envidia y el querer que el esposo me quiera más a mí, ¿verdad? Yo que soy a todas las la demás esposa número 1, no la coesposa, sino la esposa número 1, si bien pudiera llamarse, no precisamente aceptarse el término, ¿verdad? Exacto. Estudios pues demuestran, ¿verdad? También que dentro de estas relaciones, aunque el esposo desee quererlas a todas y darles a todas lo mismo, no puede, ¿verdad? Es imposible que pueda tener esa misma igualdad con todos. Incluso se nota, ¿verdad? Se ha identificado que hay mayor incidencia en que el esposo tenga más afinidad por la última esposa, porque puede ser que sea la más joven o la reciente, ¿verdad? Por decirlo así. Es un nuevo amor, es el enamoramiento que está teniendo con esa pareja. Okay. Hablando del poliamor, ¿de dónde surge esa inestabilidad emocional para no sentirse satisfecho sentimentalmente con una sola mujer? Claro, lo principal es que cuando todos llegamos al matrimonio, ¿verdad? Cada uno trae algo que llamamos la mochilita emocional, ¿verdad? En donde cada uno aprendió formas de amar desde el hogar, ¿verdad? Desde la relación que tuvimos con nuestros padres, con nuestra madre. Y ahí justamente en los tipos de apego es en donde podemos encontrar una de las causas de por qué alguien más adelante en la edad adulta desea pertenecer a una relación poliamorosa. Porque si no tuvo ese vínculo de apego sano en la infancia, puede llegar a querer experimentar el amor de parte de muchas personas hacia sí mismo. Ok, y eso pues a la larga también va a traer consecuencias, como ya lo platicábamos. ¿Qué sucede cuando, me pongo en el caso de una mujer, ¿verdad? Cuando descubro que mi pareja, hablando del poliamor, tiene varias parejas también en relaciones diferentes y yo no quiero participar, pero él quiere que yo participe. ¿Qué tengo que hacer como mujer para darme ese valor? Muy bien, lo principal sería establecer, ¿verdad? ¿Qué tipo de relación yo quiero tener con mi pareja?
con mi esposo, ¿verdad? Desde luego, las dos personas han decidido casarse y estar juntos, han decidido que va a ser solamente algo monogámico, ¿verdad? En donde no vamos a admitir que hayan otras personas dentro de la relación. Entonces, platicar, ¿verdad? Llegar a este mutuo acuerdo con nuestra pareja, poder explicarle el punto de vista de ella, ¿verdad? Explicarle que ella no está de acuerdo, preguntarle por qué razón él decide que quiere pertenecer a un régimen diferente. Eso sería lo principal. Ahora, si la pareja insiste, ¿verdad? Porque puede pasar esto, que insista en decirle, sí, yo me casé contigo, pero ahora yo no estoy de acuerdo y quiero que pertenezcamos a este régimen diferente. Ok, en este caso lo que se sugiere, es que podamos asistir a consejería familiar de nuestras iglesias como primera instancia, ¿verdad? Para que puedan orar por la familia, para que puedan darles un acompañamiento. Sin embargo, si nosotros identificamos también que aún así pues no vemos cambios, ¿verdad? Y la pareja persiste en que quiere realizar este cambio dentro de la relación, entonces ya se sugiere una psicoterapia de pareja, ¿verdad? Una terapia de pareja, terapia familiar, para que podamos indagar directamente en qué factores son los que están influyendo en la decisión del cónyuge y poder apoyar a la familia. Okay. Sí, entonces es interesante, siendo la cultura guatemalteca como es, por el momento la poligamia no tiene un auge. Así es. Pero tristemente ya por canales, por decirlo así, de otros planetas, para que nadie se sienta aludido, ya están mandando mensajes que como que fuera una práctica buena o común. Entonces, nosotros en este momento estamos escuchando aquí a la licenciada Celeste Saló, y de una forma profesional, para empezar, está diciendo que no es recomendable ese estilo de vida. Aunque en palabras profesionales ella habla régimen, porque entendemos que eso ya cobra una figura y esa es la palabra profesional. Aunque nosotros, hablando bíblicamente, tenemos palabras como diseño, el propósito de la familia, la misión de la familia. Entonces, es interesante, licenciada, no solo los conceptos, sino lo que usted nos está compartiendo. Esta es la primera parte del segmento donde lo estamos viendo de un punto profesional, porque eso se trata de un análisis. No solo decir, es malo, hermanos, ¿verdad? Porque es malo, no. Hay un diseño que respetar, hay un propósito en la familia, y si nos damos cuenta cuando leemos en la historia bíblica, fíjese cómo se puede confundir. Pero en la Biblia está, hablemos de Jacob. Entonces está. Entonces la gente piensa que porque está es permitido. No. Vea lo que pasó con los hijos de Jacob. Y eso, disculpe la palabra que dice, eso fue un desastre al final. No hasta agarraron a José y lo querían matar. No eran sus propios hermanos. Bueno, semi-hermanos, es que a eso quiero llegar. Lo que usted decía, el conflicto familiar. Si por sí los propios hermanos se agarran del pelo, los propios hermanos se hacen daños que, ¿para qué voy a decir todos los daños que se han hecho los hermanos? Que esa es otra charla de psicología. Claro. Ahora imagínense en esa clase de relaciones. Eso que está en la Biblia no significa que esté permitido o que fue bendecido por Dios. El hombre lo hizo porque muchos, como ahí está, entonces se puede. Bueno. Licenciada, muchas gracias, Celeste Saló, por estar con nosotros y darnos el punto de vista profesional psicológico que nos ha compartido. En este momento vamos a hacer una cápsula de este mismo tema, pero por favor no cambie, porque al regresar venimos con la segunda parte del tema poligamia o monogamia. Ya volvemos. En más de 47 países se acepta la poligamia, mientras que en la mayoría de los países occidentales es mal vista y hasta penada por la ley. Pero, ¿cómo está establecida legalmente esta práctica en nuestro país? A continuación veremos desde el punto legal cómo se afronta este tema en Guatemala. Para ello nos acompaña Cindy Méndez de Urbina, experta en temas legales.
El tema realmente yo no puedo decir que es bonito, hermanos amados, porque es un tema muy álgido, controversial, que quizás algunas hermanas están sintiendo como que se están despertando emociones y sentimientos que tenían guardados, y otros que están enojados por qué hablan de esos temas, porque tal vez Dios está hablando. Y lo que hoy queremos es que el matrimonio sea con el propósito de ser uno y tener hijos para el Señor, como lo dice Malaquías capítulo 2 y versículo 15. El Señor le dice al esposo: no le seas infiel a tu esposa. Y lo dice dos veces, versículo 15 y versículo 16 de Malaquías capítulo 2. Pero vamos a leer comentarios en este momento de lo que usted piensa. Y vamos a agradecerle a Lucy Díaz, que dice: excelente tema, hermanos. Andrea Orellana dice: qué buen tema. Mayra Camé dice: feliz día, bendiciones. Vilma Esperanza: oigan, desde el momento que desde el momento me lo propone eso, termina, no hay amor. No entiendo muy bien su mensaje, hermanita, pero nos gustaría saber qué es lo que piensa. No tanto saludos, sino saber sus aportaciones, preguntas que ustedes puedan tener. Así es, pastor, principalmente las preguntas, ¿verdad? Porque hay veces en que uno dice, exacto, a veces que uno dice, pero mire, ¿será normal esto? Ajá, ¿será correcto esto? ¿Qué dice la palabra al respecto de eso? Nos gustaría mucho que usted nos traslada y aproveche que hay acá un panel de expertos para poder resolver sus dudas. También queremos agradecer la comunicación de Ángeles Hernández, también de Jocelyn Zul, Andrea Orellana, Adriana Pérez, también nuestro hermano Samuel Canizales, Laura Arias y Wendy Emanuel Monterroso Santiago. Pastor. Qué bendición. No logro entender ese mensaje de Vilma Esperanza, pero dice: no hay amor ni dignidad ni lo más grande el respeto y temor a Dios. No logré entender bien, sierva linda, perdóneme, oye, pero gracias por su comentario, Vilma Esperanza. Aprovechemos, hay 43 personas viendo en vivo. Recuérdese que usted está viendo en Canal 27, pero si algún familiar está fuera en los Estados Unidos o por el trabajo no puede, etiquételo. Ahí en la transmisión en vivo de Buenas Nuevas de Esperanza, en ese momento etiquete a alguien para que lo pueda ver, o comparta la publicación, ¿verdad? Para que alguien pueda verlo posteriormente a la hora del almuerzo. También, pastor, a partir del día de mañana, siempre el día de los viernes, ya está disponible a través de nuestro canal de YouTube, acá de Canal 27. Todos los BNE que usted desee están allí en el canal de YouTube de Canal 27. Recuerde que se han tomado temas muy importantes que usted debería darle seguimiento y poder compartirlos. Es una forma de llevarles el mensaje también a aquellos que usted sabe que necesitan que el Señor hable a sus vidas. Qué bueno saber eso. Fíjate que yo lo había omitido y gracias por recordarlo, Florecita, porque no sé si te ha pasado, pero miren, hermanos, últimamente por la lluvia se ha vuelto mucho tráfico. Bastante. Y a veces uno en la radio no encuentra algo ahí tan agradable, ¿verdad? Entonces, escuchar o ver ahí en el teléfono una publicación, un video que va a llenar nuestra vida, hermanos, que nos va a redarguir, sería perfecto. Así que gracias a todos los que... Ya, hoy sí ya le entendí, hermana Vilmita Esperanza, vuelve a mandar ahí el mensaje, ¿verdad? Muchas gracias. Dice: si me propone la poligamia, no hay amor. Muy bien. Saludos a Jimmy Alexander, dice: saludos a la licenciada Cindy de Urbina del Paso Rigo. Muchas gracias, hermano. Jimmy, Dios te bendiga, hermano. No te conocía, hermano de Mónica. De la zona de hermana Flori. No te había conocido, hermano. Dios te bendiga. Bueno, pastor, creemos que tenemos mucho más que seguir aprendiendo de este tema, así es que ahora nos vamos con la parte legal. ¿Qué dice la ley del hombre? Ya que estamos también hablando de la ley del Señor al respecto. Y por eso le voy a dar a usted, por favor, el privilegio de poder presentar a nuestra próxima invitada. Nuestra próxima invitada es una mujer especial, es muy guapa, es mi esposa, la licenciada Cindy Méndez de Urbina, que estará aportando desde la perspectiva legal acerca de este tema. Así que, mi amor, que Dios te use y que seas de bendición para todos los hermanos este día. Adelante, Eduardito y Pastor Orlando.
Así es, gracias Pastor Rigo y Florecita por ponernos al día de lo que está también sucediendo en las redes sociales a través del tema que estamos exponiendo esta mañana en Análisis BNE. Y como usted ya lo veía en el video anterior, estará con nosotros en este segmento para hablar de la forma legal y todo lo concerniente a ello. La licenciada Cindy Méndez de Urbina, abogada y notaria, esposa de Pastor Rigo, está con nosotros en esta mañana. Cindy, muy buenos días, gracias por estar acá. Gracias, Eduardo, gracias, Pastor. De verdad que es un gusto poder estar esta mañana y acompañar en este Análisis BNE. Cuando leí el tema y los mensajes que me habían mandado, me parece que es algo importante porque si bien es cierto en Guatemala no está tipificada la poligamia como tal, sí es bueno que entendamos nosotros lo que nuestra ley dice al respecto. Realmente la poligamia la entendemos, como bien usted lo había dicho, Pastor, el derecho que un hombre tiene de tener varias mujeres o varias esposas, ¿verdad? Sin embargo, en Guatemala eso no está permitido. Si hay algo que a mí me gusta mucho en mi carrera, les cuento, es realizar matrimonios. Y entre las obligaciones o las formalidades que nosotros como notarios tenemos que hacer es leer el artículo 78 del Código Civil. ¿Por qué voy a hacer mención de esto, Pastor? Porque realmente el artículo 78 del Código Civil regula cómo debe ser el matrimonio y quiénes pueden participar del matrimonio. Y les voy a leer esta parte porque es importante, mi amado hermano, usted que nos está viendo en casa, que sepa. Dice que el matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente. Partiendo del artículo 78 del Código Civil, entonces nosotros no podemos ir en contra de lo que ya la ley establece. No podemos, ni está permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo, ni el matrimonio entre un hombre con varias mujeres, ni una mujer con varios hombres. Claramente la ley dice en la que un hombre y una mujer se unen legalmente. ¿Con qué fin? Con el ánimo de permanecer, vivir juntos, procrear, alimentar, educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Entonces, partiendo de aquí, nosotros podemos entender que la poligamia no es algo que esté regulado en nuestro ordenamiento. Sabemos que incluso es un delito, Pastor. O sea, no solo es el hecho de que estamos en contra del ordenamiento, sino que estamos cometiendo un delito. Y eso se encuentra tipificado en el Código Penal, no está en el Código Civil. ¿Y por qué hago mención de esto? Porque todos los delitos contenidos en el Código Penal son de acción pública. Por lo tanto, es el Ministerio Público quien persigue a estas personas cuando son acusadas. Entonces, no solo vamos en contra de la ley en el Código Civil, sino también el Código Penal claramente dicen, y quiero que ustedes pues me presten atención. Dicen matrimonio ilegal. Quien contrajere segundo o ulterior matrimonio sin hallarse legítimamente disuelto el anterior, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Entonces, si alguien que está practicando, Eduardo, la poligamia en Guatemala y piensa que puede seguir haciéndolo o ya se casó con alguien y quiere buscar otra esposa, puede terminar preso. Así de simple. Y la sanción es pues hasta de 3 años de cárcel. Pero no solo eso, Pastor, y es que realmente la ley es bastante clara y nosotros no podemos alegar ignorancia, porque quien participa y autoriza estos matrimonios también es sancionado por la ley, Pastor. Señor de la gloria. Sí, imagínese, lógicamente a veces el pastor o el abogado no va a tener conocimiento porque la persona puede omitir esto, decir, bueno, no se van a dar cuenta, yo estoy en otro departamento o estoy inclusive en otro país, pero realmente es un delito. Y si lo autoriza alguna persona, porque lo dice claramente, el Código Penal también dice que hay responsabilidad del funcionario que lo autoriza y dice, el funcionario o ministro de culto debidamente autorizado que autorizar un matrimonio a sabiendas de la existencia de un impedimento que cause nulidad absoluta será sancionado con prisión de 2 a 6 años e inhabilitación especial por el término que el tribunal fije. Entonces, nosotros hoy nos damos cuenta, Pastor, que hay responsabilidad para la parte que omitió ese pequeño detalle, vamos a decirlo así. Pero si a sabiendas el pastor, el abogado, el alcalde autoriza este matrimonio, están cometiendo un delito. Y esos son delitos de acción pública. Entonces, son perseguidos por el Ministerio Público y por lo tanto llevan cárcel.
¿En algún momento el hombre puede engañar a la mujer y decirle nos vamos a casar sin que ella tenga conocimiento de su historial? Sí, sí puede, o sea, definitivamente sí puede, Eduardo. ¿Qué sucedería? Por eso es que los notarios, sí es bien importante el llamado que yo hago, pastor, porque autorizan matrimonios y regularmente los avisos no llegan a donde corresponde. Entonces, lógicamente, el ente encargado para emitir estas certificaciones de matrimonio es el RENAP, pero si el RENAP nunca recibió la información por parte del notario, entonces para el RENAP la persona continúa soltera. Pero sí, ¿qué pasa? En el DPI hay reclamo ahí entre la esposa y el esposo. ¿Y tú por qué sales? ¿Y yo por qué si no? Exacto, porque quizá o no llegó el aviso correcto o nunca se hizo. Entonces, ¿qué otra cosa es importante resaltar? Que si bien es cierto, quizá esta persona se puede volver a casar porque el primer matrimonio no aparece inscrito, la primera persona o la primera esposa puede alegar la nulidad de ese matrimonio, de ese segundo matrimonio. Con por testigos, ley tiene el derecho. Sí, un juez de familia lógicamente inicia ahí el proceso, interviene la PGN, ¿verdad? Así es como lo dice la ley, y el juez autoriza la nulidad del segundo matrimonio. No válido, ¿verdad? Nulo, no sé cuáles son los sí, términos nulo, legales. Ajá, sí, queda nulo el segundo matrimonio y por lo tanto la primera esposa sigue teniendo los derechos hasta que el matrimonio se disuelva por la sentencia firme de un juez. Es la única forma, ¿verdad? Esto lo estamos hablando si la persona se hubiera casado legalmente, Eduardo. Pero también existe cuando se hubiera unido de hecho. Y si no se hubiera casado ni unido de hecho, la persona no puede ir y decir, miren, me está engañando, porque legalmente no hay ningún vínculo que los une. No hay constancia. No hay constancia realmente. Los hijos sí. Entonces viene otro de los términos y de los temas, Eduardo, que tú me habías comentado, y es la paternidad. La paternidad tiene dos características importantes y básicas, y es que es irrenunciable e irrevocable. Nadie puede renunciar a la paternidad, ni nadie puede revocarla, a menos que con pruebas de ADN se demuestre que la persona efectivamente no es hijo, ¿verdad? Entonces no ahí ya no va a tener pues ninguna clase de afinidad ni consanguinidad. Esa dice la ley de Guatemala, que la paternidad es irrevocable. Sí, irrenunciable. Sí, yo no puedo renunciar a ser tu papá, ¿vos qué, manita? Ya se comprometió. No se puede, pastor. Esas son dos características. Mi hijo y mi hija y punto. Sí. No los puedo negar. Así será siempre, porque hay lazos de consanguinidad ahí, ¿verdad? Entonces usted puede renunciar a los derechos que tiene como hijo, ¿verdad? O renunciar a una herencia, qué sé yo, qué tipos de situaciones hayan ahí, pero no renunciar al hecho de que es hijo de tal persona, ¿verdad? Entonces es importante, Pastor Eduardo y los televidentes que nos ven, que nosotros como cristianos nos oremos por estos artículos, Eduardito. Oremos para que el Código Civil en el artículo 78 no sea modificado. Ese es el de batalla. Este es el de batalla. O sea, que Dios nos permita que nuestros hijos crezcan bajo esas bases, en donde un hombre y una mujer se unen legalmente. Y a eso es a lo que yo iba con la siguiente pregunta. O sea, queda claro que no es legal y que no está permitido en nuestro país, pero ¿qué pasaría si en Guatemala en algún momento llegara a ser legal? ¿Distorsionaría todo nuestro sistema? Sí, porque te voy a comentar. Porque no solo es el Código Civil ni el Código Penal, estamos hablando que son alrededor de 12, 15 leyes que tendrían que modificarse que hablan en cuanto a la protección de la familia. Fíjense pues, de hecho, yo tengo por acá en mis notas algo bien importante que es sobre la Constitución, porque dice, el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Entonces, partiendo desde el artículo número 1 de la Constitución, hay como 12 o 15 leyes que tendrían que ser modificadas para que se permita el matrimonio entre personas del mismo sexo o un hombre pueda casarse con varias mujeres. Eso no es tan fácil. Y oremos, pastor, oremos, Eduardo, oremos, pues pueblo de Guatemala, televidentes, quienes nos ven, para que esto en Guatemala no sea modificado. Porque hay países en donde sí está permitida la poligamia, Arabia Saudita, la India, en algunas tribus de la África. Estaba viendo yo la... 43 países o 47 países aproximadamente es donde sí está permitido. Sí está permitido. Y permítame hacer esta pregunta, ¿qué pasaría si un guatemalteco se va a un país donde sí está permitido, se casa? ¿Qué pasaría con él? O sea, si él tiene un matrimonio y aquí en Guatemala ese matrimonio sigue siendo el original, decís tú. Es como su pasaporte, ahí dice casado. Sí, por decir algo. Eso no lo puede modificar a menos que su matrimonio sea disuelto y con sentencia firme de juez. Esa es otra cosa. O sea, se tiene que seguir un procedimiento de un juicio aquí en Guatemala para poder estar divorciado, para que tu estado de nuevo sea soltero. No lo puede hacer un abogado, no lo puede hacer un alcalde, no lo puede hacer un concejal, no lo puede, o sea, solo a través de la sentencia firme del juez, posteriormente se inscribe en el RENAP.
ahí esa persona es soltera y puede volver a casarse en otro país. Pero si él se va y se casa allá, aquí está cometiendo un delito, aunque ya se pueda volver a casar. Qué interesante, licenciada, usted está dando un aporte, créame que aunque uno tiene varios años de caminar en el Evangelio, cómo es que siempre se aprende algo nuevo. Y me llamó la atención del número 78, ¿cómo es que se llama? Código Civil, así es, artículo 78. Artículo 78, sí. Ojo a ese, para que no nos lo modifiquen, por eso hay que pelear siempre, porque está hablando de la protección de la familia. Sí. Es importante, me gustó cómo la ley dice, ni un ministro de culto, ni un abogado, ninguna autoridad política, por tipificar a los tres son de la sociedad camina, hablando de Guatemala. Me llama eso la atención. ¿Cómo es eso que por eso el ministro siempre pregunta, ¿habrá alguien, verdad, que hable hoy? O sea, todavía hasta preguntó, él puede decir. Fíjense que cuando tengo el privilegio de hacer una boda en la iglesia, yo digo, miren, aquí delante de mí tengo el certificado, ya sea por un abogado y notario o de la municipalidad, donde ellos ya están casados por lo civil. Exacto. Entonces, ahí sí yo estoy declarando que ellos ya hicieron un proceso, que legalmente pues, ya están casados. Yo siempre recomiendo que se casen 8 días antes de la boda, por cualquier inconveniente, ¿verdad? Entonces, de esos. Sí, no de esos, pero cualquier cosa, y así uno casa. Ojo, pastores del interior, de aquí de la ciudad que nos están viendo. Esto es de aprenderlo. Yo siempre, ante la novia, está bonita de blanco y todo, y así. Aquí está el documento donde están, el certificado donde están casados por lo civil. Por ende, y el mismo manual del ministro lo dice, prometiéndolo primero ante las autoridades civiles, dice. Exacto. Y luego aquí, dice. O sea, bien hecho esa boda. O sea, es bueno, ministros, que tomemos muy en cuenta eso y no, sí, yo aquí sí lo caso, porque son legalistas. No. Cuidadito con eso, hermanos, porque usted mismo, hermano ministro, se puede meter en problemas de carácter legal refiriéndonos a esos códigos. Muy interesante. Para responder, tenemos personas que nos están escribiendo a través de las redes sociales, y para responder a Elizabeth, dice, buenos días, el tema es muy importante. Dice, ¿qué pasa cuando un hombre no declara que tiene un matrimonio anterior? ¿Habrá alguna manera de hacer una previa investigación? Sí podría ser, lo que pasa es que si no aparece legalmente inscrito ese matrimonio, no hay pruebas. O sea, sí tiene que estar legalmente inscrito para que pueda alegar derechos ante la ley, ¿verdad? Como primera esposa. No puede hacerlo solo así, sí tiene que estar inscrito previamente. Y aunque quiera ocultarlo, pues ante los ojos de Dios ya está casado. Exacto, Eduardo. Ese es otro punto importante, pastor. Nosotros acá estamos hablando de lo que la ley ya contiene, lo que va en contra de la ley, las consecuencias legales que persiguen a esta persona. Pero el trasfondo es otro, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que alguien vaya a engañar a alguien, proponerle matrimonio, hacer todo, cuando realmente sabe que está casado y que en cualquier momento ese matrimonio es nulo? Entonces, por eso es la cárcel, ¿verdad? Porque a sabiendas de su estado, decide de todas maneras contraer un nuevo matrimonio. Eso es un delito. Ok, y no sé, bueno, esa es una pregunta que surge. ¿Se da cárcel por un múltiple matrimonio? Pero si la esposa no estaba enterada, puede que también se le sume un cargo por engaño, por estafa. No, de hecho el adulterio quedó pues derogado hace muchos años, pero sí puede si hay bienes en común, porque eso es otra cosa. Cuando nosotros nos casamos bajo un régimen económico. ¿Cuánto me puede afectar a mí eso si esa persona vino a mí con engaño? ¿Verdad? Todo vuelve a su estado original. Por eso, denunciándolo civilmente se puede por la vía, pues básicamente con un juez de familia, o por la vía penal, donde ya hay cárcel, ¿verdad? Entonces están estas dos opciones: se anula el matrimonio y por otro lado la persona va presa y tiene que devolver todo lo que en algún momento había tomado sustraído. Es un tema muy importante. Muy delicado, es una línea bien delicada la que estamos tratando. Es una línea muy delicada. ¿Cómo es eso que un análisis nos puede llevar a otro análisis? Sí, a otro análisis. Un análisis dentro del análisis. No, solo es una forma de hablar, amados. Solo estoy diciendo que es una investigación a fondo lo que se está haciendo y que damos gracias al Señor. Licenciada, abogada, Cindy de Urbina, pastora también. Es un honor compartir con usted aquí el análisis BNE. Creo que usted era la persona indicada. Me gustó mucho la forma con que nos lo compartió, con entendimiento, basado, porque al final las leyes son argumentos, no es yo pienso, a mí me contaron, yo pensé, yo creí. No, aquí dice.
con la ley, eso es lo que aquí dice, no lo que nosotros pensamos. Bueno, yo por aquí tengo mi teléfono, ¿y sabe por qué? Porque le estoy invitando a que nos haga sus comentarios. Háganos sus comentarios a BNE, Canal 27. Así es, ¿verdad? BNE, Buenas Nuevas de Esperanza. Buenas Nuevas de Esperanza. Yo lo dije en abreviado, al acróstico. ¿No? Buenas Nuevas de Esperanza, Canal 27. Háganos sus comentarios. Eduardo acaba de leer uno. Ahorita vamos a ir a una cápsula. Pero por favor, mientras nosotros vamos a esa cápsula, usted háganos sus comentarios. Licenciada, ha sido un honor compartir con usted. Gracias. El pastor Rigo está que le palpita el corazón. Yo lo miro muy contento, muy emocionado, muy feliz porque usted está acá y es un honor compartir con usted, licenciada. Vamos a ir a la siguiente cápsula. Por favor, no cambie. Ya volvemos. El modelo bíblico para el matrimonio es que el hombre estuviera casado con una sola mujer, es decir, una relación monógama. Pero ese modelo se ha distorsionado por tendencias culturales adheridas a la sociedad. Pero todos en más de alguna ocasión nos hemos preguntado, ¿por qué en el Antiguo Testamento hombres de Dios tuvieron más de una mujer? El pastor Miguel Núñez ha respondido a esta pregunta. Bueno, yo creo que Dios reveló desde el principio de la creación que su diseño es un hombre para una mujer. Dios creó a Adán y luego creó a Eva. Dios no creó a Adán y luego creó a Eva y a María por si acaso, sino que Él creó un hombre para una mujer y viceversa. De la misma manera, yo creo que nosotros podemos ver a lo largo de toda la revelación bíblica que el diseño de Dios y la intención de Dios fue uno por uno. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, los sacerdotes del judaísmo solamente podían casarse con una mujer, tener una mujer, e incluso se le especificaba que fuera virgen. Hasta ahí llegaba el requerimiento de Dios a la hora del matrimonio. Los profetas de Dios, un Isaías, por ejemplo, tuvo una mujer a la vez, porque si moría la mujer, quedaban en libertad de poderse casar ya en su estado de viudez. Pero nosotros podemos ver también que el diseño de Dios para un profeta fue un hombre para una mujer, y lo vemos en el Nuevo Testamento también ya claramente especificado. Y nosotros no sabemos las razones particulares, pero nosotros podemos, a la luz de la revelación bíblica, decir de manera muy categórica que la revelación de Dios ha sido progresiva. Hay cosas reveladas en un momento y cosas que fueron reveladas más adelante. En la progresión de la revelación de Dios, las cosas fueron quedando mucho más claras y los estándares fueron quedando mucho más claros. Por ejemplo, cuando Cristo vino y predicó el Evangelio, no había ninguna carta que estableciera los prerequisitos para ser pastor. Sin embargo, años después el apóstol Pablo se convierte y años más tarde comienza a escribir cartas para las iglesias y de repente aparecen requisitos para ser pastor, para ser diáconos, aparecen requisitos incluso para las esposas de los pastores y las diaconisas. Y tú dices, bueno, ¿y por qué no estuvo eso desde el principio? Bueno, porque la revelación de Dios es progresiva. Dios ha estado trabajando con el hombre y en el trabajo que Él hace con el hombre ha ido trayendo un estándar que poco a poco lo ha ido acercando a lo que es su ideal de una forma mucho más masificada. Digo mucho más masificada porque no es que estaba ausente. En el Génesis estaba presente ya el diseño de un hombre para una mujer. Y en la vida de los sacerdotes del judaísmo estaba presente el diseño. Y en la vida de los profetas de Dios estuvo presente el diseño. Es que la expansión de eso a otros casos no estuvo necesariamente tan claro como le fue para ellos. Por otro lado, nosotros también sabemos cuál fue el diseño de Dios por los desastres, literalmente, que nosotros vemos cuando ha habido más de una mujer en el matrimonio. Por ejemplo, Abraham y Sara estuvieron muy bien hasta que Sara sugirió que Abraham tuviera relación con Agar, la criada, y de ahí surgió su hijo Ismael, y de ahí en adelante las cosas se descompusieron completamente hasta el punto que hubo que sacar a Agar y a Ismael el hijo y enviarlo fuera del hogar. Ahí tuve las consecuencias de tener más de una mujer a la vez en un matrimonio. En el caso de Jacob, el nieto de Abraham, tú puedes ver también las consecuencias. Jacob tuvo cuatro
4 mujeres y tuvo descendientes entonces, 12 en total de estas 4 mujeres. Si tú sigues el árbol genealógico de esos descendientes, fueron un desastre, literalmente. 2 de ellos, 2 de los nietos de Abraham, hijos de Jacob, Dios los mató, Dios le quitó la vida por malvados. Entonces tú puedes ver que ciertamente Dios ha impuesto consecuencias sobre aquellos que han violentado su diseño y que han traído consecuencias por violentarlos precisamente. De tal forma que de múltiples maneras nosotros podemos ver el diseño de Dios claramente a lo largo de toda la revelación, y creo que mucho de lo que no sabíamos en una era del Antiguo Testamento sí lo supimos más claramente, lo supimos siempre, pero más claramente posteriormente, en la medida que Dios siguió legislando para que quedara claro cuál fue el diseño para el hombre. Basados en lo que la palabra de Dios enseña sobre el matrimonio y el evangelio, tenemos la certeza de que la poligamia no es el propósito de Dios para la humanidad. El programa está muy bueno, hermanos, y está despertando no polémicas, sino que dudas que se están tratando de responder a través de los profesionales que hoy nos acompañan. Y nuestro hermano doctor Emilio Núñez, quien es pastor y es teólogo, pues ahí investigador, también ha dado su aportación. Creo que el programa está muy bonito, muy bien producido el día de hoy para que usted pues tenga todo un bagaje de conocimiento y pueda hacer uso de ello, hermanos amados. Pero por sobre todas las cosas, ¿para qué nos vamos a meter en problemas? Mejor seamos fieles a Dios, fieles a nuestra esposa. Mire, se soluciona todo. Y haremos que nuestra generación de hijos sean una generación que ame al Señor con todo su corazón, viviendo para Él. Pero pastora, tenemos hoy comentarios, aportaciones, preguntas de nuestros hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Y es que es importante saber qué opina usted, qué es lo que está aprendiendo, o si tiene alguna duda. Nosotros queremos saber qué es lo que está usted viendo, qué es lo que está entendiendo, qué es lo que usted necesita que se le aclare. Ingrid de Monzón dice, si desde el principio solo fue una sola pareja, bíblicamente, ¿de dónde surgió y por qué un hombre tuviera más de una mujer? Bendiciones. Aquí hay una pregunta, mire, pastor. Lucy Díaz dice, qué difícil. Y qué bueno que esa pregunta, porque ahorita tenemos a un teólogo por acá que en breve estará con nosotros y ahí está el experto, ¿verdad? El que sabe. En la materia. Y es muy buena pregunta, la verdad es muy buena pregunta. Muy bueno, ¿verdad? Y dice Lucy Díaz, qué difícil es cuando el esposo lo engaña con otra persona, y vivir en poligamia sería algo terrible, ya que tendría que convivir con la otra esposa. Mire, pastor, de verdad, ¿ahí tiene alguno? Sí, tengo otra pregunta. Juan Carlos, dice Juan Carlos CD, esa pregunta era para mi esposa, pero dejó la respuesta ahí con nuestro hermano Eduardito. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Si se casaron, pero la municipalidad fue incendiada y sacan o renuevan su DPI, sale como soltero, ¿qué pueden hacer para que las personas puedan salir legalmente casados? Ya dejaron la respuesta por ahí y ya la vamos a dar en breve. Solo esta otra dice, buenos días, el tema es importante. ¿Y qué pasa cuando el hombre no declara que tiene matrimonio anterior y se vuelve a casar? No se hace investigación. Mire, qué preguntas estas, y yo creo que usted tiene muchas preguntas más. Y hoy tenemos con nosotros un invitado especial, quien nos hablará a través de la palabra el consejo que necesitamos o la duda que tenemos. Así que los dejamos con la tercera parte y esperamos que sea de bendición para su vida. Continuamos con más de Análisis BNE. Qué bendición saber que el tema está causando impacto en la vida de nuestros televidentes y están escribiendo para
poder tener respuesta, para poder también ampliar un poquito más acerca del tema. Nos bendice mucho su comunicación y su participación. Quiero invitarle también para que al finalizar Análisis BNE, si usted quiere informarse de los análisis anteriores o de los temas que ya hemos platicado, en pantalla está apareciendo en el transcurso del segmento el código QR que lo llevará a la lista de reproducción de YouTube para que usted pueda tenerlo, compartirlo y también analizarlo junto a nosotros. Es una bendición poder hacerlo. Ya este día lo vimos de manera profesional, la manera psicológica, la manera legal, y en este segmento y en esta oportunidad no puede faltar la palabra de Dios, y es por eso que de la forma espiritual queremos también analizar, Pastor Orlando, qué es la poligamia y la monogamia, y para eso nos acompaña el Pastor Israel Rodríguez, teólogo y maestro. Muchísimas gracias, Pastor Israel, gracias por estar con nosotros en esta mañana para poder llevar ese mensaje a nuestros hermanos en casa. Pues para mí, muchas gracias por esta invitación, es un privilegio, y buenos días a todos los televidentes. Pues aquí estoy para cualquier pregunta, para clarificar a las personas, porque es un tema bastante polémico, controversial, y creo que se necesita una guía espiritual definitivamente. Ya escucharon el aspecto emocional, psicológico, el aspecto legal, que es bastante complejo, y si nos ayuda el Señor, pues vamos a darles unas directrices desde el aspecto espiritual. Ok, así es. Con respecto a la pregunta que Pastor Rigo leía al aire, Pastor, de qué pasa si en algún momento la municipalidad se incendia y el DPI aparece soltero, palabras de licenciada Cindy es que tiene que buscar la constancia, como ya lo había dicho en el transcurso de su segmento, buscar la constancia para poder demostrar que están casados, ¿verdad? Es, como decía Pastor, un tema complejo, pero si lo analizamos y si lo ponemos sobre la mesa podemos también entenderlo, comprenderlo y seguir adelante, Pastor. Sí, con respecto a esa pregunta, que la licenciada Cindy fue bien clarita en dar la respuesta, pero eso es bien sencillo. Si uno tiene la voluntad, primero se quemó, pero si el asunto era digital, probablemente por ahí pueda ser rescatado. A eso no es problema. Pero digamos, porque hay unas partes en Guatemala donde no todo está digitalizado, pero está sencillo. Yo creería que si fuera mi caso, le diría a mi esposa, vayamos otra vez a casarnos, hagamos todo el proceso para que tanto tú como mis hijos estén asegurados en todo aspecto legal. Exactamente. Sería así de sencillo, sí, se quemó y todo. El que quiere hacer las cosas bien, pues. Ahora, correcto, el que anda buscando extravíos, no me refiero a la persona que comentó, por favor, no se vaya usted a sentir mal, hermanito. Usted planteó su pregunta, porque quizás necesita una ayuda, ¿verdad? Entonces, pero el que quiere también tomar extravíos, pero el que quiere hacer las cosas correctamente, de haberse todo quemado, pues va a buscar un licenciado y le dice, mire, se quemaron los papeles, que eso es lo que yo recomendaría. Voy a un licenciado a decirle, mire, se quemó la MUNI, no tenemos constancias, pero con ella tenemos 20 años de estar casados, y cómo debo de hacer otra vez el proceso para que todo quede ahí por escrito bien hecho. Y seguramente el licenciado le va a asesorar, y con una carta ahí bien hecha y dan fe de todo eso. Con eso se va al RENAP otra vez nuevamente cuando ya lo hayan restaurado, y seguramente le hacen el proceso y queda registrado así como lo decía la licenciada, por un notario legal, ¿verdad? Exactamente. Así sería. Exactamente. Ahora, en la parte espiritual, como usted lo veía en el video anterior, queremos iniciar, ya el Pastor Miguel Núñez pues respondía, pero queremos iniciar con esa pregunta y luego avanzamos. ¿Por qué en el Antiguo Testamento los hombres de Dios tenían más de una esposa? Exacto. Bueno, hay que ver, en primer lugar, dos cosas, ¿verdad? Número uno, Dios estableció ciertos principios en términos del matrimonio, ¿verdad? Adán y Eva, y según Génesis capítulo 2 dice, para que ellos llegaran a ser uno. Ese es el número 2. Y el número 2, perdón, es que lamentablemente por el pecado, la infracción, todo el orden de Dios se fue distorsionando. Y dentro de eso, las comunidades en ese tiempo tomaron diferentes prioridades. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos a Abraham, a Jacob, a David con 700 esposas y 300 concubinas. Entonces, la pregunta que la gente dice, ¿por qué? Dios aprueba la poligamia, ¿por qué no dice la Biblia? Y hay que ser explícitamente que la Biblia no dice nada acerca de este sistema polígamo. Sin embargo, la pregunta que yo hago es, ¿qué es la poligamia? ¿Verdad? De ahí empieza. Y es en términos históricos, cuando en esos tiempos los grupos o las civilizaciones eran nómadas.
¿verdad? Se transportaban de un lugar a otro y para eso necesitaban cierto tipo de ejército. Como Platón dijo en su libro La República, cada comunidad necesita un ejército, ya sea para defender, proteger su comunidad, pero también habían otros para invadir y conquistar. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Ahora bien, el resultado de estas guerras produjo bastantes muertes para los hombres. Entonces su comunidad quedaba con muchas mujeres y pocos hombres. Y estadísticamente hablando, todavía parece que hay más mujeres que hombres. Entonces, dentro de esta perspectiva, la gente en ese tiempo tuvieron que producir, multiplicar. Entonces, una de las ideas, no de Dios, pero del hombre fue, bueno, vamos a tener 2, 3, 4, 5 esposas, pero para fines ya sea económicos y fines productivos, no plantar porque había mucho terreno y necesitaban hombres para trabajar la tierra. Ese es el aspecto número 1. El aspecto número 2 es que las mujeres obviamente eran más que los hombres. Y en esas culturas, ser una mujer soltera implicaba, no tenía opciones, o sea, estaba completamente al margen de toda heredad, no tenían posesiones a menos que tuvieran padre, madre y hermanos, pero si fuera sola esta mujer, la única opción que tenía era la prostitución, la esclavitud o morir pobre. Entonces, dentro de ese contexto, prefirió casarse con una persona, un hombre que tiene 4, 5, 6. ¿Por qué? El beneficio de tener protección, el beneficio de que ella tiene un hijo y el apellido del hombre puede tener este hijo y empezar a tener su propia comunidad. Y obviamente tenía muchos privilegios. Entonces, dentro de esta distorsión, podemos decir histórica, familiar, de todos los puntos, que está completamente en contra de Dios, Dios en su divina misericordia trabaja dentro del contexto cultural. Y dentro del contexto cultural, Él, no puedo decir la palabra permitir, pero Él usa esta situación para la protección de la mujer, que en realidad es un poco extraño, pero si no es protegida la mujer hubiera sido aniquilada, hubiera sido humillada y hubiera sido atrapada en la esclavitud, prostitución y hasta el punto de la muerte. Entonces, para tener claro, Dios no aprueba, no dice en la Biblia, en términos de que el hombre puede tener muchas mujeres. En esa sociedad, como dije históricamente hablando, Jacob, Abraham lo veían desde un aspecto económico y un aspecto político, ¿verdad? Y eso fue la desintegración. Y como dijo el doctor Núñez, las consecuencias fueron devastadoras. Los hijos de Jacob fueron completamente un desastre y aniquilados. Entonces usted ve en el Antiguo Testamento comunidades completamente desaparecidas y es debido a la consecuencia del pecado. No porque Dios lo aprueba, sino que en su misericordia Dios usa estos elementos para proteger la unión entre esposo y esposa, que era el decreto divino principal que Dios nos encomendó en la Santa Escritura. No sé si estoy muy claro en este aspecto. Exactamente. No hay en la Biblia una parte que se prohíba, pero desde el principio está el modelo del Señor, el modelo del matrimonio, el modelo de la familia marcado con Adán y Eva. Entonces, esa es la base que como cristianos debemos seguir. Y también la parte que se mencionaba, las consecuencias fueron devastadoras para los hijos, ya ellos fueron los que pagaron la consecuencia de estos matrimonios múltiples en la Biblia. En la actualidad, ¿qué consecuencias podría traer espiritualmente, pastor, un matrimonio múltiple? Bueno, las consecuencias serían bastante tristes. Creo que ustedes ya escucharon a la psicóloga en términos emocionales, la inestabilidad emocional. En términos espirituales, pues, aun cuando el hombre o la mujer piensan que es conveniente, creo que esto no lo aprueba Dios. Y si no lo aprueba Dios, sus accionares, ya sea en términos laborales, familiares, de la educación de los hijos en términos de modelo, quién es el padre, quién es la madre, eventualmente, no inmediatamente, pero eventualmente pueden sufrir un colapso espiritual a todos. Es como un virus
como vemos, ¿no? En la pandemia. Uno no se da cuenta, uno se protege, uno piensa que está bien, pero al final, si no se cuida, tiene sus consecuencias. Entonces, las consecuencias en términos espirituales es bastante devastadora, ¿verdad? Pero ahí vienen todos los elementos legales, emocionales y sociales, en las cuales en ciertas culturas, como las culturas musulmanas, es legalizado la poligamia, ¿verdad? Pero tiene sus consecuencias. El hombre, si tiene 3 o 4 esposas, la tiene que tratar en el mismo nivel emocional, económico y social. Si él no cumple estos deberes, él tiene consecuencias. Entonces, aquí en estas sociedades judeo-cristianas van a haber también consecuencias espirituales. Okay. Pastor, cuando hablamos la poligamia, al igual al divorcio, ¿van en contra de Dios? Los dos van en contra de Dios. Técnicamente son diferentes porque la poligamia, en términos legales, hay un acta, hay un contrato entre las mujeres. En el divorcio, en adulterio, perdón, no hay un acta con otra mujer que una persona tiene relaciones sexuales. Entonces, en términos técnicos hay una diferencia, pero los dos sí no es aprobado por Dios. O sea, la poligamia y el divorcio no están aprobados por Dios. Bueno, en términos de la poligamia no está establecido por Dios. En términos del divorcio, hay ciertos pasajes en Deuteronomio y en los evangelios donde se habla del divorcio. Y esto es debido a que Dios unió a las dos personas y Él dice que nadie lo puede separar. Ahora, obviamente, en cada país hay ciertos tipos de legalidad y ahí hay cierta flexibilidad, pero en términos bíblicos sí está bastante enfatizado sobre este aspecto del divorcio. Ok, estamos viviendo, pues en la actualidad estamos viendo a través de los medios, redes sociales, televisión, que se está como implantando esa idea de no matrimonio, sí relaciones múltiples. ¿Cómo cuidamos los valores espirituales de nuestros hijos o de nuestra familia, pastor, para no caer en ese error? Bueno, esa creo que es la pregunta de todos ahora, ¿verdad? Yo vengo de Nueva York y lamentablemente hay ciertas ideologías que están invadiendo no solamente la familia, los colegios, el gobierno, pero en las iglesias. Entonces, una de estas filosofías, si se puede decir así, es que tratan de desintegrar el núcleo familiar que la Biblia establece. Ahora en Estados Unidos hay familias, entre comillas, con 3 padres, hombre, 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 para procrear un hijo. Y esto está tratando de adoctrinar en los colegios. En los colegios, niños de 5 o 6 años les están indoctrinando en términos de que la homosexualidad, por ejemplo, es aceptada. Entonces, en esta cultura ya está bastante fuerte, ¿no? Es una caldera, para así decirlo. Y la posición como iglesia es una posición ahora bastante fuerte para establecer exactamente, para predicar y enseñar lo que Dios ha establecido desde el principio. Pero, como ustedes han leído las noticias, todos estos movimientos que han existido, el propósito principal es la desintegración familiar, ¿verdad? Existe el aborto ahora, existe el matrimonio homosexual, los movimientos que están apoyando esto, y la gente en la nueva generación están escuchando esto todos los días. Hay orientaciones para apoyar esto. Entonces, como pastores, como líderes, tenemos que estar muy firmes en términos de que nosotros podemos aceptar a cualquier persona. Sin embargo, hay una cláusula. La cláusula es aceptar a Jesucristo y tener control de nuestras emociones, de nuestras actitudes y de nuestros hábitos. Pero sí, a su pregunta, estamos viviendo en cierto momento en el cual es crucial para los líderes espirituales dirigir a la familia, dirigir a los niños, educarlos desde niños a que la familia es constituida por un hombre y una mujer para el desarrollo de la sociedad, del país y del mundo. Okay. Licenciado, si alguien, ya nos queda un minuto, licenciado, si alguien practicó la poligamia y se arrepintió,
¿Qué pasa con esos hijos que quedaron allí? Bueno, desafortunadamente, si el hombre no tiene los recursos económicos, no solamente va a sufrir en términos de su progreso económico, pero también en términos psicológicos la falta de un modelo paterno. Y obviamente el término espiritual, ahí es donde la labor de los líderes tenemos que orientar a estos básicamente huérfanos, porque en realidad no sé exactamente aquí, pero estoy asumiendo que el padre, si tiene este tipo de problemas, yo creo que él va a tener un pretexto para no tomar las responsabilidades. Y este es un gran problema. Pero en términos de la educación del niño, tendríamos que educarlos para que él vea un patrón, modelo de lo que se debe de hacer en la sociedad, a un huérfano, ¿verdad? Y que no cometa los errores de su padre. Pero, y en términos legales, no sé. Yo creo que aquí es prohibido. Escuché a la licenciada, creo que artículo 78, 76. Cláusula 70, estaba hablando sobre esto. Pero sí, en términos espirituales, los niños caminarían en una cuerda floja, porque no hay directrices para sostenerlo. Ya para finalizar, y después de esta pregunta pasamos a la parte de la oración. Una persona... ¿O puede cambiar una persona? Hablábamos de poliamor en el primer segmento también, del hombre que no es necesario que esté casado, pero tiene relación con varias personas. ¿Puede cambiar una persona así? ¿Se puede restaurar una persona de esa? Estoy convencido que si él pone su vida a los pies de Cristo, sí, puede ser transformado. Sin embargo, debido a las consecuencias del pecado, él tiene que trabajar un poco para su estabilidad mental y emocional. No que esto le va a ayudar a la salvación, pero tiene el apoyo de Jesucristo que a través de su Espíritu Santo pueda ser transformado. Puede haber una transformación completa, ¿no? Hemos visto drogadictos, alcohólicos, hemos visto como criminales. O sea, nosotros, yo no sé el contexto de ustedes, pero ha habido una transformación. Entonces, para los televidentes que me escuchan, hay esperanza en cualquier situación, ya sea por el esposo o las esposas o las mujeres que han tenido relaciones íntimas, hay una esperanza. Sin embargo, la cuesta es un poco alta y ahí estamos nosotros para apoyarlas, para empujarlas, para que esa transformación por medio del Espíritu Santo pueda ser completa y ser instrumentos en el reino de Dios. Muy bien. Entonces, en este momento vamos a dar el análisis total. Agradecemos, licenciado, pastor. Saludos y éxitos en su regreso a Nueva York, al tabernáculo, al tabernáculo de Brooklyn. Exactamente. ¿Verdad? Usted es parte de ese equipo pastoral, que el Señor lo siga usando. Amado televidente, poligamia o monogamia. Desde el principio en el libro de Génesis, ahí se nos revela cuál es el modelo de Dios. El patrón de Dios está ahí, Adán y Eva. Si bien es cierto, como decía el licenciado acá, habló de términos de razones políticas, militares y sociales, que en cierta parte de la historia se vivió una poligamia, eso tampoco quiere decir que esa es la voluntad de Dios o que Dios se lo pidió que hicieran, ¿verdad? Por alguna razón siempre el hombre busca solucionar sus problemas y entre veces por dar una solución no conforme a la voluntad de Dios, siempre se complica más la vida. Porque si usted, aún de esas personas con nombres bíblicos que usted ve que practicaron poligamia, tristemente esas relaciones interfamiliares, fue triste lo que pasó allí. Ahora, si vemos el Antiguo Testamento, el modelo que Dios deja en la ley de Levítico, Deuteronomio, es bien claro al decir que el sacerdote tendría que casarse con una sola mujer. Y es más, esa mujer tenía que ser virgen. O sea, ahí nos dábamos cuenta cómo Dios valoraba la relación familiar. Si nos seguimos dando cuenta en los siguientes líderes que vienen hasta llegar al Nuevo Testamento, los apóstoles que estuvieron casados fueron maridos de una sola mujer. Y en las recomendaciones que el apóstol Pablo le da a Timoteo al respecto de los diáconos, de los obispos, de los líderes de la iglesia, de los ancianos, que deberían de ser maridos de una sola mujer, como dándonos a entender que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento están hablando de la monogamia, ¿verdad? Cómo se debe practicar, los líderes de la iglesia lo tenían bien claro
el Antiguo Testamento lo tenía bien claro en la figura del sacerdote y su familia, y en el Nuevo Testamento los apóstoles y los que dirigían a la iglesia. Amados, este es el momento que queremos orar, para que Dios proteja a la familia, para que Dios bendiga a la familia, tanto nosotros y nuestros hijos sean guardados. En Guatemala hay hasta leyes que están protegiendo a la familia. Bendigo a aquellos movimientos cristianos que se han dado la tarea, no solo quedarse en los templos, sino salir a defender ese derecho, como una herencia que le queremos dejar a nuestros hijos. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta mañana porque tú nos has permitido tocar este tema. Estoy seguro que este tema lo has permitido, querías que tu pueblo lo escuchara, Señor. Gracias, Padre, y toda semilla que mi Padre no sembró aquí en mi nación sea arrancada. Te pido por los países que, llamándose modernos o posmodernistas, con ideas culturales que piensan ellos desarrolladas, muchas de ellas, no todas, pero sí algunas, van en contra de tus principios, de tus estatutos y lo que tú permites. La historia del Antiguo Testamento ahí nos deja bien claro, Señor, cuál es tu modelo y las consecuencias de querer vivir o solucionar a nuestra forma, Señor. Ayúdanos para que en esta sociedad, para que nuestro amado país, Señor, tu palabra, la Biblia, Señor, sea la única que guíe por encima de toda norma humana, por encima de toda ley de hombre, Señor, porque eso que esté autorizado no significa que esté avalado por Dios. Señor, el hombre puede firmar, el hombre puede dar libertad, pero tu palabra es el único manual por el cual todo creyente debe regir su vida, Señor. Gracias por todos los invitados especiales, profesionales, teólogos que han participado con nosotros, y esperamos, Señor, que este programa haya sido de bendición y de edificación para todas las vidas. Por el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Amén. Es una bendición, pastores. Gracias, pastor, por estar con nosotros en esta mañana. Es una bendición poder escuchar la parte bíblica, la parte espiritual, teológica, para poder resolver o tratar de resolver estos puntos, estos temas que son controversiales en la sociedad, en el mundo entero. Agradecemos su sintonía, agradecemos por escribirnos a través de redes sociales, Buenas Nuevas de Esperanza, Canal 27. Le invitamos a que se quede en sintonía de Buenas Nuevas de Esperanza. Y para la próxima semana, Pastor Orlando, es el Día del Padre, pero también tenemos Análisis BNE, así que no se lo pierda. Ya en el transcurso de la semana usted se estará dando cuenta del tema que estaremos abordando. Mientras tanto, muchas gracias, pastor, nuevamente. A los invitados que estuvieron también, muchísimas gracias, y a usted también. Ahora nosotros continuamos con más de Buenas Nuevas de Esperanza. Que Dios le bendiga.